Bienvenidos amigos, esta noche no hablaremos de guerras ni de orgías. Bueno, no directamente. Esta vez vamos a hablar de algo mucho más íntimo, algo que los romanos llevaban puesto todo el día, a veces con orgullo, a veces con resignación y muchas veces con bastante incomodidad. Hoy vamos a hablar de moda, pero no de la elegante, la sobria, la que imaginamos en mármol blanco y sandalias doradas. No, vamos a hablar de la moda real, la que picaba, la que olía, la que apretaba, rascaba o directamente se te caía en medio del foro, la moda de verdad. Antes de que se acomoden con su pijama suave, su cobijita de microfibra y sus calcetines esponjosos, todas invenciones que harían llorar de felicidad a un romano promedio, les recuerdo que si disfrutan estas historias absurdas contadas en voz baja, pueden dejar su like, suscribirse y contarme desde qué parte del mundo me están escuchando esta noche. Siempre me alegra saber cuántos desvelados curiosos hay allá afuera. Ahora sí, apaguen la luz. Imaginen una toga, una de verdad. No esas que uno se imagina suaves y fluidas como sábana de hotel, sino una que pesa 6 kilos, se arrastra por el suelo, se cae cada 3 pasos y no te deja usar las manos porque estás muy ocupado sujetándola para que no se te vea. Todo. Imaginen sandalias con clavos, túnicas sin ropa interior, peinados imposibles, sostenidos con cera de abeja y pelucas hechas con el cabello de alguien que no tuvo mucha opción en el asunto. Imaginen el sudor, el sol, el desfile interminable de dignidad mal planchada. Porque sí, Roma era elegante, pero también era incómoda. Y la moda, como todo en ese imperio, no era solo cuestión de estética, era jerarquía, mensaje político, moralidad y tortura diaria. Esta noche vamos a recorrer juntos el vestuario romano desde los tobillos hasta la coronilla. Les contaré cómo se vestían hombres, mujeres, esclavos y emperadores, cómo se depilaban, porque sí, eso también, cómo perfumaban su ropa para no espantar al Senado y cómo una túnica demasiado corta podía arruinar tu carrera política. Así que acomódense, respiren profundo y prepárense para agradecer que esta noche duermen en algodón moderno y no en lana romana sin rematar. 1. Túnicas sin calzones, la Roma que colgaba al aire. Empecemos por lo esencial, por lo que va pegado al cuerpo. Lo primero que uno se pondría por la mañana, si fuera un ciudadano romano, aunque en este caso más bien habría que decir lo primero y lo único. Porque si hay algo que debemos entender de entrada es que en la antigua Roma, la idea de ropa interior tal como la conocemos hoy simplemente no existía. No había calzoncillos, no había bragas, no había sostén, había lana, a veces lino, pero para la mayoría lo que se ponía sobre el cuerpo era directo, sin capas intermedias, sin secretos, sin algodón suavecito que protegiera del roce. La prenda básica del ciudadano romano era la túnica, una especie de vestido largo y recto, atado con un cinturón a la cintura. Fácil de poner, más o menos fácil de lavar, pero con una pega importante. No ocultaba mucho si el viento soplaba mal. Y debajo, nada. Porque la ropa interior, además de innecesaria según sus costumbres, era incluso mal vista en ciertos contextos. Cubrir demasiado el cuerpo podía hacerte parecer femenino, griego o, peor, poco viril. Así que más valía andar suelto, con confianza o resignación. Ahora, algunas mujeres sí usaban una prenda similar al sujetador, la strophium, una tira de tela que rodeaba el busto, no tanto por pudor, sino por funcionalidad, especialmente para actividades físicas o para moldear la silueta. Pero más allá de eso, lo que hoy llamaríamos ropa interior femenina, simplemente no tenía un lugar estable en la moda romana. Algunas esclavas o trabajadoras manuales usaban un taparrabos, una especie de pañal de tela llamado subligaculum, que también fue utilizado por gladiadores, quienes, dicho sea de paso, lo llevaban como parte de su uniforme escénico. Pero en la vida cotidiana,
el cuerpo iba casi directo al textil externo. Eso, por supuesto, traía sus consecuencias. La túnica, al no tener cierres, ni botones, ni costuras demasiado elaboradas, se movía. Y a veces revelaba. De hecho, había todo un código social sobre cuánto podía verse de tus piernas, tus muslos o tus hombros. Una túnica demasiado corta podía hacerte parecer vulgar, poco respetable. Demasiado larga, en cambio, te volvía ridículo, como si quisieras parecer más noble de lo que realmente eras. Y todo eso sin una sola prenda intermedia para protegerte del frío, del sudor o del juicio de los demás. El uso de túnicas sin ropa interior también dejaba claro un principio muy romano. El cuerpo no era algo que se ocultara con vergüenza, pero tampoco se celebraba con morbo. Estaba ahí, funcionaba, y se vestía con una combinación de funcionalidad y simbolismo. Nada más. Si te picaba, te aguantabas. Si se te salía algo, disimulabas. Y si alguien lo notaba, se hablaba bajito, con una risa disimulada y una copa de vino en la mano. Así era la moda íntima de Roma. Directa, sin doble fondo y con mucho margen para el roce, literal y figurado. 2. La toga, símbolo de poder, castigo de tela. Si hubiera que resumir la moda romana en una sola prenda, esa sería sin duda la toga. El problema es que, bueno, la toga era un invento brillante en el papel, pero infernal en la práctica. Pesada, voluminosa, difícil de poner y francamente incómoda. Pero claro, también era el símbolo máximo del ciudadano romano respetable, así que si querías estatus, tenías que sacrificar movilidad, comodidad y probablemente tu dignidad en el proceso. La toga no era una prenda funcional, era una declaración. Solo los ciudadanos romanos libres, varones, claro, podían usarla, lo cual la convertía en una especie de pasaporte social de tela. Las mujeres no la usaban. De hecho, si una mujer era vista en toga, la cosa se ponía espinosa. Podía significar que era una viuda pública, una prostituta o una acusada en juicio. Es decir, algo fuera del orden establecido. Pero volvamos a los hombres. La toga era, en teoría, un semicírculo enorme de lana que se envolvía cuidadosamente sobre una túnica. En la práctica, era como intentar envolverse en una alfombra sin que se cayera al caminar. No tenía broches ni costuras. Todo el peso recaía en cómo la acomodaras. Y la buena postura era esencial. Si no caminabas erguido, si no sabías dónde poner los brazos, la toga te traicionaba, se deslizaba, se caía, y ahí estabas tú, ciudadano ejemplar, tropezando en el foro como si te hubieras vestido con las cortinas del templo. Además, había una toga para cada ocasión, cada estatus, cada drama personal. La toga virilis para los jóvenes que alcanzaban la edad adulta. La toga praetexta, con ribete púrpura, para magistrados y niños de buena familia. La toga puya, de color oscuro, para el luto. Y la más temida de todas, la toga candida, blanqueada hasta el exceso, reservada para quienes se presentaban a elecciones políticas. Porque sí, hasta el color podía traicionarte. Si tu toga era demasiado sucia, nadie te tomaba en serio. Si estaba demasiado blanca, parecías desesperado. Pero lo más divertido, o trágico, es que los romanos odiaban la toga. La llevaban por obligación ceremonial, por deber cívico. Era el equivalente a usar traje formal un domingo por la tarde bajo el sol de agosto, todos los días. Cicerón, por ejemplo, la usaba religiosamente, pero nunca perdió ocasión de quejarse de ella. Séneca, más filosófico, recomendaba no apegarse demasiado a la estética, aunque bien sabía que, sin toga, no había tribuna. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué no la cambiaron? ¿Por qué no adoptaron algo más cómodo, más práctico? La respuesta, como en tantas cosas romanas, es simple: tradición. En Roma, el pasado pesaba más que la lógica. Y si tus ancestros habían cargado con 6 metros de lana enrollada, tú también lo harías, aunque sudaras, aunque tropezaras, aunque odiaras cada minuto envuelto en esa cosa. La toga no era ropa, era un disfraz, un uniforme, una manera de mostrarle al mundo
que pertenecías a una élite, aunque esa élite tuviera que ir al baño con ayuda de un esclavo que sostuviera los pliegues. Así de literal. Y aún así, durante siglos, la toga fue sinónimo de civilización. Una civilización que prefería perder movilidad antes que perder símbolos. 3. Sandalias con clavos. Moda para sufrir desde los pies. Ahora bajemos la mirada y enfoquémonos en el suelo. O mejor dicho, en lo que pisaba el suelo. Porque si en Roma uno iba incómodo desde el cuello, los pies no se quedaban atrás. Las sandalias romanas, ese ícono que hoy asociamos con paseos veraniegos o películas de época, eran en realidad instrumentos de tortura cuidadosamente diseñados, no tanto por maldad, sino por pragmatismo militar, lo cual, para tus dedos, daba lo mismo. La prenda básica del calzado romano era la caliga, una sandalia abierta, con correas de cuero que subían por el tobillo, y una suela gruesa, reforzada con clavos. Sí, clavos. Pequeños tachones de hierro, incrustados en la base para dar tracción, firmeza, y ese hermoso sonido metálico al caminar que decía: «Aquí viene un soldado». Las caligae eran el calzado oficial de las legiones y eran tan ruidosas que uno podía identificar una marcha militar por el eco de los pasos. También eran tan incómodas que el apodo del emperador Calígula, Botita, le vino de haber sido un niño que creció entre soldados usando esas sandalias diminutas que le causaban ampollas imperiales. Ahora, claro, no todos usaban caligae. La gente común tenía sus propias versiones, más simples, menos armadas, pero igual de duras. Eran sandalias sin suela acolchonada, sin soporte, sin ningún tipo de consideración ergonómica. El concepto de comodidad aún no había sido inventado. El cuero se endurecía, el calor lo cocinaba y las piedras del camino hacían el resto. Si tenías suerte, podías conseguir unas soleae, sandalias más ligeras para interiores, pero solo si eras rico y solo dentro de casa. Los senadores, por ejemplo, llevaban calzado cerrado, una especie de zapato bota llamado calceus, que se ataba con cordones de cuero rojo si eras lo suficientemente importante. El color decía más que el diseño. Si tu zapato tenía ribetes púrpura, la plebe te dejaba pasar primero. Si era negro, estabas de luto. Y si era muy brillante, probablemente eras nuevo rico y no sabías moderarte. Porque incluso en los pies, el mensaje importaba más que la salud del talón. Lo más curioso es que muchos romanos simplemente preferían ir descalzos, no por elección estilística, sino por pobreza. Los esclavos, los campesinos, los niños de familias humildes andaban sin nada, bajo el sol, sobre piedras, barro y basura. El pie se curtía, el dolor se volvía costumbre, y cuando alguien calzaba unas buenas sandalias, se notaba. Era estatus, y claro, era sufrimiento. Porque incluso al caminar, Roma no regalaba suavidad. La moda pasaba por los pies, sí, pero dejando huella. Una huella con clavos, ampollas y mucha historia. 4. Peinados imposibles y pelucas prestadas de alguien que no opinó mucho. Ahora levantemos la vista. Al rostro, a la cabeza, a ese lugar donde, en la antigua Roma, no solo se llevaba el peso del poder, sino también un monumento capilar digno del Coliseo. Porque si creías que las togas eran complicadas, espera a conocer los peinados, especialmente los de las mujeres patricias, cuyas cabezas no eran solo cabezas, sino verdaderos escenarios de escultura viva, cuerdas de cabello entrelazadas, trenzas torcidas sobre sí mismas, rizos que desafiaban la gravedad, postizos, horquillas, cera de abeja para dar volumen, perfumes para tapar la cera, y horas, muchas horas. Todo esto tenía un propósito muy claro: mostrar estatus. Porque una mujer que podía dedicar 3 horas diarias a su pelo, sin tocar una escoba ni una vasija, era evidentemente rica. Los estilos iban cambiando con la moda de cada emperatriz, pero el patrón se repetía:
Entre más alto, más complicado, más teatral, mejor. Se construían torres capilares que parecían obras de ingeniería, sostenidas por alambres ocultos, peinetas y una paciencia sobrehumana por parte de las esclavas que los armaban. Y aquí llegamos al punto incómodo, literal, porque esos peinados no solo eran un suplicio para quien los llevaba, sino también para quien los construía. Las ornatrices, esclavas especializadas en peluquería, estaban entrenadas para soportar gritos, órdenes y una presión diaria por no arruinar el estilo de su señora. Si hacían mal un rizo, podían recibir un castigo, porque en Roma el pelo de una dama era asunto de Estado y su honor o su ridículo recaía en la nuca. Pero si hablamos de peinados, no podemos evitar hablar de pelucas, porque muchas de esas construcciones imposibles no eran solo obra de la naturaleza, sino también de otras cabezas. Las romanas usaban extensiones, postizos e incluso pelucas completas, hechas con cabello humano. ¿Y de dónde venía ese cabello? De esclavas germánicas, tracias, galas, mujeres capturadas o compradas, cuyas largas melenas rubias eran cortadas, tejidas y revendidas como lujo para las damas romanas. Una mujer rica podía llevar sobre su frente una trenza que, meses antes, pertenecía a alguien que hablaba otro idioma y no conocía el mar. La paradoja es brutal. Una esclava sin nombre servía de base para una matrona romana que quería parecer más noble, más joven, más exótica y a veces más rubia. Porque sí, el rubio, aunque no común en Roma, era considerado atractivo, deseable, tanto que se importaba en mechones, y si no era natural, se teñía con polvos amarillos, cenizas, cal o lo que hiciera falta. En resumen, la cabeza romana era una construcción política, estética y, muchas veces, dolorosa, no solo por lo que se ponía encima, sino por lo que implicaba. Horas de esfuerzo para simular una perfección que no era propia, capas de cabello que no te pertenecían, espejos que devolvían una imagen cuidadosamente fingida. Y todo para que, al final, alguien hiciera un comentario cruel en el atrio. Pero al menos, por un momento, lucías imperial. 5. Maquillaje con plomo, depilación a la cera y otras torturas estéticas del cuerpo romano. Y para cerrar este desfile de incomodidades con elegancia, bajemos la intensidad, pero no el asombro. Porque si ya era complicado vestirse, peinarse y caminar en Roma, lo que hacían con su piel, sus olores y su apariencia corporal era casi un arte marcial, silencioso, obsesivo y absolutamente tóxico, literalmente. Empecemos con el maquillaje. Las mujeres romanas, al menos las que podían, se maquillaban, pero no con delicadeza, sino con ingredientes que hoy estarían prohibidos en cualquier país que respete la vida. El polvo de base más común era el blanco de plomo, que daba a la piel un tono pálido, casi fantasmal, muy valorado entre la élite. Una piel bronceada implicaba trabajo al sol y, por tanto, baja condición social. Así que cuanto más blanca, mejor. El problema, claro, es que el plomo mata. Lentamente sí, pero mata. Lo sabían, más o menos. Pero la belleza, como en todas las épocas, tenía permiso para ignorar el sentido común. Además del plomo, usaban carbón para delinear los ojos, cinabrio, sulfuro de mercurio, como rubor para las mejillas y labios, y cenizas, o vino hervido como sombras. Todo esto mezclado con grasas animales, aceites rancios o miel, según la receta y el presupuesto. El resultado podía ser elegante, o parecer una máscara de carnaval derretida al sol del mediodía, y aún así lo hacían, porque mostrarse arreglada era símbolo de virtud, o al menos de obediencia a los cánones. Pero si el maquillaje era denso, la depilación era peor. En Roma, tanto hombres como mujeres depilaban sus cuerpos, o al menos lo intentaban. Para ello usaban pinzas, cuchillas de bronce, piedra pómez para lijar la piel y la famosísima cera caliente. Aunque no era cera como la de hoy, se trataba de mezclas rudimentarias de resinas,
aceites y azúcar cocido que se aplicaban a mano y se retiraban sin contemplaciones. Un grito entre dientes, una gota de sudor y otro mechón fuera. Las cosmetae, esclavas especializadas en estos rituales, sabían hacerlo rápido, porque si dolía, al menos que doliera poco tiempo. Los hombres también se depilaban, especialmente los jóvenes de clase alta, que aspiraban a una piel lisa como estatua. Incluso se burlaban de quienes dejaban crecer el vello en exceso. Un cuerpo sin depilar era sinónimo de barbarie, o de negligencia, o de vejez. Ninguna era buena opción. Y para disimular todos los olores que eso implicaba, porque recordemos, entre túnicas de lana, calor mediterráneo y baños no tan frecuentes, el perfume era esencial. Se usaban aceites aromáticos, resinas importadas de Oriente, mezclas de canela, rosa, nardo o mirra, pero también había quien abusaba del perfume, convirtiéndose en lo que hoy llamaríamos difusor humano. Séneca se quejaba de los hombres que olían más a flores que las propias flores, y no faltaban los esclavos especializados en perfumar ropa, sandalias, incluso plumas de abanico. Al final, el cuerpo romano era un campo de batalla, entre lo que se era y lo que se debía parecer, una coreografía diaria de limpieza, dolor, color, aroma y pretensión, porque si uno quería ser visto como civilizado, virtuoso, deseable, tenía que pagar el precio. Un precio que no siempre era visible, pero que se sentía en la piel, en el rostro, en cada paso bajo el sol. La moda romana era eso, una armadura blanda que no te protegía, pero te definía. Así que si siguen despiertos o medio dormidos flotando entre telas romanas y pensamientos suaves, les agradezco haber caminado conmigo por este desfile curioso y algo incómodo que fue la moda de la antigua Roma. Porque sí, es fácil mirar atrás y reírse de esas togas imprácticas, de las sandalias con clavos, de los peinados que desafiaban la arquitectura, pero en el fondo no hacemos lo mismo. No seguimos poniéndonos cosas incómodas solo porque lo dicta la ocasión, la etiqueta, la necesidad de parecer algo ante los demás. En Roma, vestirse era mucho más que cubrirse. Era mostrarse, declarar a qué clase pertenecías, a quién obedecías, cuánto valías y a cuántos mandabas. Cada pliegue, cada accesorio, cada trenza en lo alto de la cabeza era un mensaje, a veces sutil, a veces brutal. Como decir sin palabras, mira cuánto tiempo y cuánta gente me toma parecer así. Y claro, había belleza, pero rara vez era cómoda. La elegancia romana tan idealizada en estatuas y frescos olía a sudor, picaba en la piel, raspaba los tobillos y quemaba el rostro con sus maquillajes tóxicos. Una túnica mal atada podía arruinar tu reputación. Un cabello fuera de lugar, alterar tu destino matrimonial. Unas sandalias baratas, marcarte como vulgar. Y mientras tanto, tú solo querías salir a comprar pan sin que se te deshiciera el peinado divinizado. Hoy tenemos fibras elásticas, ropa térmica, etiquetas que no pican. Y aún así, a veces seguimos atrapados en trajes que no son nuestros, en disfraces diarios que fingimos con elegancia. Pero al menos podemos quitarlos al llegar a casa. Los romanos no siempre tenían esa suerte. Así que si esta noche tu pijama es suave, si tus pies están descalzos y libres de clavos, si tu cabeza descansa sin horquillas ni trenzas forzadas, puedes dormir tranquilo, porque en comparación eres emperador de la comodidad. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este episodio les gustó, recuerden dejar su like, suscribirse si aún no lo han hecho, y contarme en los comentarios desde qué rincón del mundo me están escuchando. Me gusta imaginar esta comunidad como una gran villa romana, nocturna, silenciosa, con miles de lámparas apagándose al mismo tiempo mientras alguien susurra una historia al oído. Y si esta noche sueñan con túnicas que no se ajustan, con perfumes que huelen a mirra o con sandalias que hacen clac clac al caminar sobre el mármol, no se asusten. Es solo la historia probándose su disfraz favorito. Hasta la próxima, amigos.
y que el pasado los abrace suavemente, sin picar.